La memoria es el primer paso hacia la justicia. En la siguiente entrevista exploraremos las vivencias y memorias de un ciudadano que vivió la dictadura en Chile, un periodo oscuro que marcó profundamente la historia del país. Nuestro entrevistado, David Robles Illesca, quien durante los años de dictadura vivió su etapa de adolescencia, fue testigo de los cambios y desafíos que enfrentó la sociedad chilena en ese entonces. Con su testimonio, David nos va a ofrecer una perspectiva única y personal de los eventos que marcaron esos años de su juventud. Hola, aquí estamos con David Robles y le haremos las siguientes preguntas. ¿Cómo era su vida diaria durante la dictadura? Mi vida diaria ante la dictadura era de tranquilidad, de estudio. Yo cursaba la educación ya media y por lo tanto estaba con mucha calma, con mucho estudio y con mis rutinas normales de un adolescente. La siguiente pregunta es, ¿qué cambios notó usted en la sociedad chilena durante estos años? Durante la dictadura militar yo percibí mucho temor, mucho miedo en nuestra juventud, en nuestros compañeros, en nuestros padres. Miedo a lo desconocido, a todos los días algo nuevo y que no siempre era positivo. Que hablaba de agresión a los derechos humanos, a la violación de ciertos derechos que todos tenemos. Y por lo tanto yo lo puedo resumir de esa manera: temor, miedo a lo desconocido. La tercera pregunta es, ¿cómo afectó la dictadura a su familia o cercanos en ese entonces? La afectó y no estábamos, por supuesto, no acostumbrados a un sistema dictatorial en donde todo se regía por normas, por reglamentos, por bandos que utilizaban las Fuerzas Armadas en ese tiempo y obviamente que afectó la convivencia familiar, ya que muchos amigos y familiares fueron detenidos sin ninguna causa, simplemente por simpatizar frente a un partido político. Y también a veces, incluso ni siquiera eso, sino que simplemente porque una persona acusaba al otro de ser de esa línea y eso ya bastaba para detenerlos e incluso a ellos castigarlos para que rápidamente ellos pudieran entregar alguna prueba, alguna evidencia o alguna noción de otras personas que pertenecerían a estos grupos, ¿verdad?, que ellos decían supuestamente revolucionarios. ¿Participó usted de alguna resistencia o protesta? No, de ninguna protesta, también debido a ello, porque era un tiempo de mucho miedo, de mucho temor, por lo tanto el que salía o se enfrentaba era porque realmente era muy valiente. Había mucho riesgo. Mucho riesgo, y por lo tanto yo, como era un adolescente, no pude tomar esa línea. Muchas gracias. ¿Qué recuerdos tiene de las violaciones a los derechos que ocurrieron? Tristes recuerdos, porque en ese tiempo ya se evidenciaban alteraciones en esa materia, ya violaciones a los derechos humanos, pero que no eran tan evidentes, obviamente porque en ese momento el Estado, el gobierno, manejaba todos los medios de comunicación, manejaba todo, por lo tanto poco se sabía de las violaciones a los derechos humanos. Posteriormente la historia nos ha enseñado que allí ocurrieron tremendas cosas, pero la verdad que en ese tiempo no se sabía, ¿ya? Uno se imaginaba ciertas cosas, ocurrían ciertas desapariciones, pero nunca lo creíamos de verdad en ello. ¿Cómo ve la transición de la democracia después de la dictadura? La veo como un proceso importante que nos dio esperanza, nos dio luces y para transitar a lo que se perdió en algún momento, que fue la democracia, y por lo tanto valorar todo aquello que vivimos en el periodo de democracia,
la armonía, la junta de vecinos, los encuentros, los grupos de amigos. Bueno, era otra dinámica que existía en la sociedad chilena en ese tiempo. Y abruptamente se cortó por este gobierno militar. Entonces, cuando transitamos a un nuevo sistema de gobierno democrático con el presidente Elwin, yo creo que allí llegaron muchas ilusiones y nuevos bríos en nuestra vida para empezar nuevamente a reconstruir lo que se había perdido. ¿Cuál es su opinión sobre la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas? Creo que debemos tener memoria histórica. Un pueblo sin memoria está condenado a desaparecer, dicen por ahí. Y yo creo que sí, tenemos que tener la memoria, tenemos que recordar a aquellas personas y siempre tener presente lo que ocurrió en nuestro país. Porque eso nos va a traer, obviamente, aprendizajes para siempre en materia de lo cívico, ya que vamos a valorar siempre que un sistema de gobierno de este tipo es realmente lo mejor o lo óptimo en estos tiempos y por lo tanto debemos cuidarlo. Creo que nosotros debemos siempre recordar nuestra historia y desde ahí construir otra, pero lo que pasó no lo debemos nunca olvidar. Y última pregunta, ¿qué mensaje le daría a las nuevas generaciones sobre este periodo? A las nuevas generaciones que nos conocieron muy poco de esto, o que conocen muy poco de la historia de estos hechos que pasaron en nuestra patria, creo que el mensaje sería que aprendan de ella a través de la historia, de los relatos, y que valoren la democracia, que valoren un sistema del que tenemos hoy día y que a pesar de que tienen muchas, a veces cometen muchos errores, hay muchas dificultades, siempre es lo mejor, porque todos participamos, mostramos, damos a conocer nuestra opinión, tenemos derecho a votar, a elegir nuestros representantes, pero obviamente que debemos educarnos más, ¿ya? Creo que si el voto no fuese hoy obligatorio en nuestro país, no iría mucha gente a votar. Y yo creo que eso ya está hablando no tan bien de nuestro pueblo. Tenemos que educarnos y tenemos que comprometernos porque nuestras autoridades nos van a guiar a todos y nos van a conducir, pero deben ser representativos y en la medida que votemos más, nosotros debemos entonces apreciar ese proceso. Cuidemos la democracia. Como jóvenes que ustedes son, tienen que cuidarla, valorarla y cumplir con todo, pues con sus derechos, pero también tienen deberes que cumplir con su patria y ustedes están llamados a cumplir esos deberes y obviamente después optar a esos derechos que también les pertenecen como integrantes de este país, de este hermoso país que es Chile.